Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Bien, vamos a abordar hoy un tema más de nuestro programa. Como ustedes ya lo han visto, vamos a hablar algo sobre la actividad previa o preparatoria del proceso. Siempre creo que es importante tratar de recordar lo último que vimos en la clase presencial la semana pasada y que se refería a las medidas cautelares. Yo les mencionaba en su oportunidad que estas medidas cautelares, muchas de ellas eran fundamentalmente para garantizar las resultas de un proceso futuro. Hablamos de algunas medidas cautelares que están bien determinadas en el Código Procesal Civil y Mercantil y explicamos cada una de ellas, para qué sirve cada una de ellas. Siempre tengan presente de que esto lo que busca es fundamentalmente garantizar que en el momento de obtener una sentencia, normalmente eso es lo que funciona en la mayoría de ellas, de obtener una sentencia favorable, pues la misma puede ser ejecutada. Ya les he mencionado yo que cuando hablamos un poco de las ejecuciones... ¿Alguien quiere hablar? Ok. Entonces les decía yo que cuando estemos hablando nosotros de las ejecuciones, ustedes se van a percatar de que un elemento fundamental en las ejecuciones es que el deudor tenga patrimonio ejecutable. Entonces, cuando yo les hablé, por ejemplo, en la semana pasada del secuestro judicial, pues explicaba yo que era para desapoderar el bien de manos del deudor, es decir, un bien que se debe a efecto de que ese bien pues pueda ser, que es objeto del proceso, pueda ser entregado oportunamente. Desaparece el bien, entonces realmente todo el proceso trae algunas consecuencias más difíciles de resolver. Lo mismo pasa con la intervención, que lo que busca la intervención es que de ese acto de intervención se obtenga los fondos económicos para el pago de una deuda futura, no digamos el embargo o la anotación de demanda, que yo ya expliqué, insisto, la semana anterior. Algunas medidas cautelares como el arraigo, lo que pretenden es evitar pues que la persona abandone el país sin dejar un representante legal con suficientes facultades para, valga la redundancia, representarlo en el proceso. Pero bien, eso es una cosa distinta a lo que ahora vamos a hablar. Yo les decía a ustedes también en la clase anterior que dentro de esas medidas o diligencias cautelares o providencias cautelares, también a veces hay necesidad de preparar prueba para un futuro juicio. Hoy el tema, como ustedes ya lo ven en la filmina, es sobre la actividad previa o preparatoria del proceso. No pensemos en este momento sobre garantizar la resulta, sino de preparar un proceso futuro. Nosotros, como ya les decía en alguna oportunidad, acá en el ámbito civil nosotros nos convertimos en un ministerio público. Cuando me refiero a esto es que nosotros tenemos que investigar, establecer, buscar, recabar pruebas. Eso en el ámbito penal lo hace el Ministerio Público, pero en el ámbito civil nos corresponde a nosotros como abogados poder recabar los medios de convicción que en algún momento, valga la redundancia también, convenzan al juez al momento de dictar la sentencia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre esa actividad preparatoria o previa al proceso. No siempre es que haya que aplicarla, pero en algunos casos tal vez se hace necesaria. Vamos a explicar el día de hoy que en muchos casos, pues a veces es importante, por ejemplo, contar con ciertos antecedentes para que planteemos una demanda y que en ella no la hagamos en una forma errónea. Nosotros tenemos el conocimiento, por ejemplo, estoy adelantándome algunas cosas, de la identidad de la persona que vamos a demandar, pero no plenamente, por ejemplo. Y si nosotros planteamos una demanda equivocada, demandando a alguien, omitiendo un nombre, omitiendo un apellido, pues esa demanda ya técnicamente es errónea y por supuesto podría en un momento no tener éxito. Lo mismo, tuviéramos necesidad de alguna prueba que no podemos recabar y que es necesario tenerla presente antes del proceso. También existen algunos casos donde podemos hacer constar, desde ello, algunos medios de prueba que podrían desaparecer. Y yo les daba el ejemplo de los testigos
que es necesario recabar la información testimonial porque sus testigos pues están próximos a ausentarse del país o están gravemente enfermos o son de una edad muy avanzada. Entonces, antes de preparar un juicio, nosotros tenemos esa posibilidad de preparar prueba para ese futuro juicio y tener el éxito que estamos buscando nosotros dentro del proceso. Vamos a encontrar las pruebas anticipadas en la parte inicial del libro segundo. Cuando hablemos nosotros del juicio de conocimiento, el juicio ordinario, antes del juicio ordinario, vamos a estar encontrando nosotros esas pruebas anticipadas. Yo me voy a adelantar un poco a los acontecimientos de lo que vamos a ver posiblemente después de Semana Santa, cuando yo ya les hablé de la prueba. Aquí es bien importante resaltar una cosa. Yo voy a hablar aquí de pruebas anticipadas. Antes de promover el proceso, nosotros vamos a presentar ciertas diligencias para recabar prueba para ese proceso futuro. Pero cuando yo ya hable del proceso en general, cuando ya estamos hablando del juicio ordinario, yo ahí les voy a explicar a ustedes dentro de una fase probatoria, que es la que llamamos la fase de desarrollo, vamos a explicarle a ustedes en ese momento que tenemos un mecanismo para introducir la prueba dentro del proceso. No es exactamente lo mismo, aunque vamos a encontrar alguna similitud, y dicho sea de paso, lo que voy a hablar hoy hay que aplicar por analogía lo que hablemos ya en su oportunidad en el juicio ordinario. Aquí nos vamos a adelantar algunos acontecimientos de ese momento, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo aquí, reitero, es recabar prueba para el futuro proceso. Entonces, a veces hay que determinar ciertos hechos o preparar ciertas pruebas para ese futuro proceso. También vamos a considerar, y de eso vamos a hablar tal vez muy poco, pero lo vamos a poner acá, que también antes del proceso nosotros podemos desarrollar ciertas diligencias para evitar el conflicto o inclusive finalizar uno ya iniciado. Vamos a hablar de dos instituciones bien importantes antes de que hable de las pruebas anticipadas, y les voy a explicar cómo funcionan estas instituciones, que lo que buscan muchas veces, reitero, es evitar un pleito futuro. O sea, cuando yo preparo un proceso, no solo me voy a pensar en prepararlo con pruebas, sino podría prepararlo de tal manera que lo evitemos, de tal manera que vamos a encontrar estas diligencias que son previas al proceso y que se utilizan, reitero, para evitar ese proceso futuro o inclusive para dar por terminado uno ya iniciado. Entonces nosotros vamos a hablar el día de hoy de dos clases de diligencias previas o preparatorias. En primer lugar, estas que pretenden evitar el conflicto, de las que voy a hablar yo brevemente, y las otras que son las que pretenden obtener información para el futuro proceso o prueba. Pruebas anticipadas le llama el Código Procesal Civil y Mercantil. Mi idea es hoy hacer constar exactamente cómo funcionan y para qué se desarrollan. Quiero de una vez adelantarles que nuestro tema de hoy no es un tema largo, vamos a hablar unos 25, 30 minutos, igual vamos a dejar la oportunidad para que hagan preguntas, si ustedes desean hacerlas, y como siempre he dicho, pues pueden preguntar lo que ustedes deseen, puede ser de este tema, puede ser de los temas anteriores o de otro aspecto en el ámbito procesal que ustedes quisieran ya indagar con anticipación, por supuesto. Bien, entonces hablemos un poco de estas diligencias previas que lo que pretenden es evitar un conflicto futuro. Dentro del proceso, antes de iniciar el proceso, nosotros tenemos la posibilidad de buscar dos mecanismos para solucionar un conflicto. Al final de cuentas, estas diligencias, como estoy mencionando, lo que se busca es que no exista juicio futuro o de existir que el juicio concluya. Muchas veces no utilizamos estos mecanismos nosotros y los procesos pues duran años cuando de repente a través de ellos nosotros podríamos evitar el juicio o dar por terminado uno de ellos. Vamos a hablar de dos específicamente. Vamos a hablar en primer lugar de la conciliación y vamos a hablar también de la consignación. Son dos diligencias que pueden desarrollarse antes del proceso y, como les digo, pueden evitar un juicio futuro o darlo por terminado. Entonces hablemos un poco de la conciliación. Yo quiero decirles que el mecanismo de la conciliación es un mecanismo para solucionar un conflicto. A través de él lo que se busca es que las partes arriben a un acuerdo. Vean,
Yo voy a estar hablando de procesos de conocimiento a partir ya casi después de Semana Santa, cuando empiece a hablar del juicio ordinario. Y voy a hablar de procesos de conocimiento cuando hablemos del juicio oral y el juicio sumario el próximo semestre. Esta etapa de conciliación es importantísima en los procesos. Lamentablemente no es obligatoria. Solo en el juicio oral que vamos a ver el semestre entrante. Ustedes, cuando yo explique el juicio oral el próximo semestre, se van a dar cuenta que la primera etapa en un juicio oral es el intento de conciliación. O sea, lo que se trata de buscar es que las partes lleguen a un acuerdo y con ese acuerdo arribar y resolver el conflicto. Yo ya les mencionaba en alguna clase presencial con ustedes que nosotros los abogados y principalmente su servidor maneja o utiliza mucho un refrán: más vale una mala negociación a un buen juicio. Es decir, muchas veces es mejor llegar a un acuerdo con las partes, aunque nuestro cliente pierda un poco, a que el juicio se alargue por 4, 5, 6 años, para que al final, después de 6 años, después de un juicio, tal vez ni siquiera pudiéramos ejecutar una decisión de esa naturaleza. Entonces, es bien importante este aspecto, porque dentro del proceso existe esta diligencia que ustedes pueden solicitar juntamente con su demanda. Como les digo, no es una etapa obligatoria en un juicio ordinario, pero ustedes le pueden pedir al juez el señalamiento de una junta de conciliación. O el juez puede de oficio, si así lo estimara necesario, también citar a las partes a una junta de conciliación. Entonces, la idea es, como dice la Filmina, es que las partes arriben a un acuerdo y resuelvan el conflicto. Vamos a tratar de suponer en un ejemplo. Yo voy a promover una demanda donde yo pretendo que se me pague la cantidad de 100,000 quetzales. No le voy a decir en este momento razón de qué, pero mi pretensión es que se paguen 100,000 quetzales, daños y perjuicios, una obligación, una deuda, un incumplimiento de un contrato, no lo sé en este momento, pero solo para darles la idea. Entonces, yo voy a plantear una demanda ordinaria. La demanda ordinaria, como vamos a explicar en algunos días en el futuro, empieza con una demanda, y cuando yo presento mi demanda le pido al juez el señalamiento de una junta conciliatoria, que insisto, no es obligatoria. Yo se la pido al juez, el juez me señala una junta conciliatoria. Si la otra parte no llega, pues no hay ninguna consecuencia, pero si la otra parte llega y nos sentamos a platicar, podríamos llegar a un acuerdo y arribar, por ejemplo, estoy suponiendo en este momento en voz alta, que esos 100,000 quetzales que yo pretendía que a la persona me lo pagara, pues ella me pida y llegue a un acuerdo de pagarme 80. No los 100, sino 80, y en lugar de pagar los 100 de un solo pago, los 80 lo va a pagar en 4 pagos de 20 pagaderos en cada mes, por dar un ejemplo. Acá, con ese convenio, hemos concluido el juicio ordinario. Hemos arribado a un acuerdo sobre ese proceso y automáticamente el proceso deja de existir, porque hemos llegado y hemos arribado al acuerdo para resolver el conflicto. Por supuesto, tal vez no en la cuantía o en el monto que pretendía nuestro cliente, pero por supuesto tratando de que quede satisfecho. Como les decía yo, más vale una mala negociación a un buen juicio. O puede ser, porque estoy pensando en voz alta, tantas cosas que pueden suceder, que efectivamente la persona llegue a un acuerdo de pagar los 100, pero los va a pagar en 10 meses, de 10,000 quetzales cada mes. O sea, no sabemos en este momento cuál es, pero la idea de esa etapa de conciliación es resolver ese conflicto. Originalmente el cobro de 100,000 quetzales y en el convenio se va a arribar a uno. ¿Qué obtenemos de esto? El convenio que se lleve a cabo en el juzgado, ese convenio que se desarrolla en ese juicio, tiene la misma calidad, la misma característica, la misma fuerza que hubiera sido una sentencia. O sea, no va a variar. Para efectos de ejecutarlo, por ejemplo, si la persona que se comprometió a pagar la deuda en 10 meses a 10,000 cada una solo paga 5 meses y deja de pagar otros 5, ese convenio nos constituye un título de ejecución de la misma categoría, de la misma calidad y de la misma fuerza de que si hubiera sido una sentencia que hubiera condenado a la persona a pagar los 100,000 quetzales. Entonces, hemos obtenido y hemos resuelto un conflicto mediante la solución
de la controversia a través de un acuerdo entre las partes. Y esta etapa es una etapa conciliatoria, que insisto, normalmente se pide en la demanda para efectos de resolver el conflicto y no continuar con el proceso y darlo por finalizado. O sea, es una etapa importante, no obligatoria en un juicio ordinario, no es obligatoria en un juicio sumario, sí es obligatoria en un juicio oral y por supuesto, y voy a hacer esta aclaración importante, y aunque podría decir seguro que es factible en un juicio ejecutivo, pues ustedes como parte ejecutante no les conviene en un momento hacer un convenio de una obligación incumplida si ustedes ya tienen el título. Me trato de explicar de otra manera. La ejecución, un juicio de ejecución tiene como basamento un título de ejecución. Si en un juicio ordinario, en un oral, en un sumario llego a un convenio, ese convenio es un título de ejecución. Si yo promuevo después la ejecución basada en el convenio, imagínense un convenio sobre sobre una ejecución, ya no tendría razón de ser. No tendría ninguna factibilidad, por el contrario, sería un aspecto para ustedes como actores, como ejecutantes de una ejecución, que no es de su conveniencia. Eso quiere decir, se le puede proponer, pero yo no puedo decir, si a mí una persona me tenía que pagar 100,000 quetzales en 10 pagos y no pago y lo ejecuté, ahora ¿qué convenio me puede ofrecer? Pagarme lo que me dio ahora en 20 pagos, estoy en la misma posición. Entonces, es bien importante resaltar, no es que sea prohibido en un juicio de ejecución llegar a un convenio, no es prohibido, pero técnicamente no es valedero hacerlo de esa manera porque no es de la conveniencia del actor o ejecutante. Ahora, en un juicio oral, en un juicio sumario, en un juicio ordinario, ¿qué buscamos nosotros? O sea, ¿qué busco yo cuando a mí me den 100,000 quetzales y yo no tengo un título de ejecución? Busco que con la sentencia que se dicte tenga título de ejecución. Si ese título, lo obtengo con el convenio, pues para mí es más que suficiente. O sea, cuando hablemos de las ejecuciones, yo les voy a explicar cómo se integra un título de ejecución. Es lo mismo, técnicamente y jurídicamente, que yo tenga una transacción celebrada en escritura pública, a que tenga un convenio celebrado en un juicio, a que tenga una sentencia. Entonces, para llegar a la sentencia, tengo que pasar 7 años. Preferiría hacer una escritura donde la parte acepte firmar y hagamos una transacción en una escritura pública. O hagamos una conciliación previamente al iniciar ya todo el proceso civil. Entonces, esa es la función de la conciliación. Luego encontramos otras diligencias que ustedes ya deben de haber oído mencionar cuando estudiaron el derecho civil relativo al tema de los contratos, fundamentalmente a las formas de cumplimiento. ¿Cómo se cumple una obligación? Se cumple una obligación a través del pago, pero también se cumple a través del pago por consignación, que es la que estoy mencionando en este momento, y el pago por cesión de bienes. ¿Qué es la consignación? Es una forma de cumplimiento, pero que no se hace frente al acreedor, sino que por ciertas circunstancias, porque no conocemos al acreedor, porque hay varios que reclaman la titularidad de acreedor, porque el acreedor ha fallecido, por lo que fuera, nosotros tenemos la posibilidad de efectuar el pago por la vía judicial. Y este pago por la vía judicial es lo que se llama consignación. ¿Y qué es la consignación? Pagar lo que se debe ante un juez. Si yo debo 100,000 quetzales, el acreedor no me los quiere recibir, o yo no sé quién es el acreedor, o el acreedor es indeterminado, o el acreedor ha fallecido, o hay una pugna entre los acreedores, entonces yo voy ante un órgano jurisdiccional, planteo la consignación, esto se tramita en la vía incidental y yo deposito ante el juez lo que yo debo, los 100,000 quetzales. Y yo me libero de la obligación y si el día de mañana me quieren plantear una demanda por el incumplimiento, yo tendré mi constancia de una consignación realizada ante un juez donde yo ya realicé el pago o yo cumplí la obligación depositando lo que debía ante ese juez competente. Podemos depositar dinero, podemos depositar bienes muebles, por ejemplo, el famoso caso del vehículo. Si no me lo reciben, pues se lo consigno al juez para que el juez lo reciba y lo ordene trasladar a un depósito. Entonces, todos esos aspectos son los que acabo de mencionar y que sirven, reitero, para poder
evitar un pleito futuro. Entonces, resumo, encontramos dos clases de diligencias. La conciliación, que es un acuerdo de las partes para resolver el conflicto, darlo por terminado, y la consignación, que es una forma de cumplimiento de la obligación, pero mediante el depósito de la cosa que se debe ante un juez competente. El trámite de la consignación es el trámite de los incidentes que varias veces hemos hablado con ustedes. Ahora hablemos de las diligencias que pretenden preparar prueba o recabar prueba para el futuro. Reitero, aquí estamos hablando de pruebas anticipadas, así se le llaman técnicamente en el código. La van a encontrar ustedes más o menos a partir del artículo 100, más o menos, no ubico bien, pero el Código Procesal Civil a partir del artículo 100, en el artículo 96 empieza el libro segundo, donde empiezan los libros de conocimiento, y por ahí por el artículo 98, 100, empiezan las pruebas anticipadas antes de entrar a hablar un poco del juicio ordinario. Entonces, estas pruebas anticipadas, como ya dije hace unos minutos, tienen mucha relación con las pruebas que se presentan ya dentro del proceso. En el proceso, cuando entramos a la etapa de desarrollo, a 30 días de prueba, que voy a explicar oportunamente, las pruebas entran a través de un procedimiento que vamos a llamar el procedimiento probatorio, que es un mecanismo en el cual se introduce la prueba y se incorpora la prueba legalmente al juicio. Ok, pero para desarrollar una prueba, así lo voy a explicar oportunamente, se requieren ciertos formalismos. Por ejemplo, voy a decir algo, así adelantándome. Si yo quiero pedir la declaración de la parte contraria, pues tengo que presentar un pliego de preguntas en un sobre cerrado que llamamos plica. A la persona hay que notificarla como mínimo con 2 días de anticipación a la diligencia. No se puede hacer un día antes. Puede hacerse días si quieren, pero no un día antes. Tiene que ser como mínimo con 2 días de anticipación. Por dar un ejemplo, en la declaración de testigos, pues yo puedo presentar testigos mayores de 16 años o de más edad y debo de presentar un pliego de preguntas en el interrogatorio, en el memorial en el que hago la solicitud. Estoy explicando eso dentro del juicio ordinario. Bueno, pues antes de preparar ustedes un juicio, ustedes también pueden recabar prueba. Y vamos a utilizar, en cierta forma, los mismos formalismos que se utilizarían para la prueba en el proceso. Entonces, yo voy a hablar hoy de la prueba solo para darles una idea de cómo es, pero ya cuando hablemos del juicio ordinario, ustedes ya van a entender los formalismos, las formas de hacerlo. Por ejemplo, voy a hablar aquí de esta declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. Voy a explicar qué es, pero no voy a explicar cómo se desarrollan y se formulan las preguntas, porque eso lo voy a explicar cuando ya hablemos de la prueba en sí dentro del juicio. Entonces, yo quiero preparar una demanda, tengo la intención de demandar a alguien por X demanda. Vamos a poner un ejemplo para explicar el primer ejemplo de la declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. Ustedes le prestan dinero a una persona y la persona a ustedes les firma un papel. El papel pone: yo, fulano de tal, me reconozco deudor de Mengano por la suma de 10,000 quetzales, y le hace un su garabato. Ese papelito es un documento privado sin mayor valor. Es una presunción de prueba, por supuesto. Si yo quiero plantear un juicio cualquiera, pues voy a llevar ese papelito firmado por la persona que lo hizo, o por lo menos garabateado por la persona que lo hizo y suscrito por la persona que lo hizo. Sin embargo, yo no quiero esperar a llegar al juicio para hacerlo, y lo pido como un anticipo de prueba. Y entonces yo planteo esta prueba que se llama declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. ¿Y qué hago? Pues le pido al juez que cite a la persona que en el futuro yo voy a demandar, para que comparezca a prestar declaración jurada sobre ciertos hechos que yo le voy a dirigir. Y además a que reconozca el documento. Como les decía yo, van a ver ustedes que voy a utilizar, cuando ya hablemos de esta prueba, porque esta prueba tiene otro nombre, pero es la misma prueba, ya dentro del proceso, allá se llama declaración de las partes. Entonces yo tengo que hacer la solicitud del juez antes del juicio. No estoy hablando de un juicio ordinario ni un juicio sumario, sino estoy hablando de una solicitud de prueba anticipada presentada antes. Y entonces le pido al juez una declaración jurada para que el señor Perico de los Palotes preste declaración jurada. Yo le hago un memorial,
con todas las generales, como que fuera una demanda, pero es un primer escrito, luego aparecen notificaciones, en lugar del señor, donde va a recibir notificaciones, y le pido al juez que lo cite a prestar declaración conforme a un interrogatorio que yo voy a acompañar en esa solicitud, que va en una plica, en un sobre cerrado, y ahí va el interrogatorio. Como les digo, no voy a explicar cuáles son los requisitos del interrogatorio, porque las preguntas deben de reunir ciertos requisitos que oportunamente yo voy a explicar. Entonces ya con el sobre presentado en ese memorial, el juez va a citarlo a él a prestar declaración y le va a señalar un día y una hora. Ese día y esa hora él tiene que estar ahí presente, el juez lo va a identificar, el juez lo va a juramentar y el juez va a abrir la plica que contiene las preguntas y le va a dirigir las preguntas. Él tiene que responder, también lo voy a explicar oportunamente, pero tiene que responder sí o no a las preguntas y poder hacer las aclaraciones que haga. Si esta persona no llega a la audiencia habiendo sido legalmente notificado, se le declara confeso en las preguntas y ustedes ya tienen un documento que les va a servir de prueba a futuro. ¿Por qué le dije y reconocimiento de documentos? Porque es posible también que yo en esa misma diligencia de declaración jurada acompañe ese documento del que ficticiamente mencioné para que él lo reconozca. Y voy a dirigir algunas preguntas, insisto, no voy a decir todavía los requisitos, pero la pregunta podría ser, diga si es cierto que el documento que se le pone a la vista fue suscrito por usted. Diga si fue redactado por usted. Diga si es cierto que fue firmado por usted. ¿Por qué? Porque está ahí tratando de buscar que él acepte que ese documento fue hecho por él, que ese documento fue firmado por él. Y esa certificación de todas esas diligencias es la que a mí me va a servir para llevarlo a un juicio futuro. Eso se llama declaración jurada sobre hechos personales, porque yo llamo a la persona para hacerle preguntas sobre hechos personales o conocimientos de un hecho. O sea, yo no le puedo preguntar, mire, diga si es cierto que su hermana está casada con su hermana. Eso no es un hecho personal de él. Yo tengo que preguntar, diga si es cierto que usted se llama fulano de tal, diga si es cierto que su edad es tal, diga si es cierto que su dirección o su residencia actual es tal, diga si es cierto que usted me adeuda la cantidad de tanto, diga si es cierto que usted firmó este documento. Y aunque me adelanté algunas cosas, las preguntas van siempre en sentido afirmativo. Diga si es cierto, para que él responda sí o no. Pero reitero, sobre este tema voy a hablar más adelante. Entonces, esta diligencia se llama declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos, y lo que se busca a través de ella es recabar la confesión de una persona para un futuro juicio. Luego encontramos otra prueba anticipada. Bueno, aquí vamos a ir poco a poco porque yo me estoy adelantando y sin pasar a las filminas. Encontramos otras pruebas anticipadas como la adquisición de documentos, la ley de contabilidad, la de bienes muebles y semovientes. Encontramos una prueba anticipada de reconocimiento judicial y prueba pericial o prueba de peritos, una declaración de testigos y otras pruebas que la ley permite que se puedan desarrollar. Yo voy a explicar, como estoy haciendo, una por una. Acabo de hablar de la declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. Esto, insisto, en el ámbito ya del desarrollo de un juicio se llaman posiciones o declaración de las partes. ¿Qué son posiciones? Son preguntas, ¿no? Cuando ustedes le digan hay que dirigir posiciones, no son posiciones de hacer las posiciones, es por preguntas. Una pregunta es una posición. Diga si es cierto que usted tal cosa, esa es una posición. ¿Ok? Y bajo este título nosotros podemos pedir y plantear un interrogatorio. Como les decía, que busca el futuro demandado su confesión sobre algunos hechos que pueden ser relativos a su personalidad, a su capacidad, a algunos aspectos que son importantes para nosotros, fundamentalmente para tenerlo individualizado a futuro. Entonces, esta declaración de hechos personales tiene un título en el código que le llaman posiciones y se refieren a las preguntas que se le pueden dirigir en este caso se llama absolvente el que contesta y articulante el que pregunta. Y le podemos agregar, como también mencionaba hace unos minutos, el reconocimiento de documentos privados. Miren, un documento privado no tiene mayor efecto, sí sirve como una presunción de prueba en un juicio, pero cuando ese documento es reconocido ante un juez tiene cierto valor o mayor eficacia o mayor valor que un simple documento.
Solo me adelanto también con un ejemplo. Como les digo, lo tengo que reiterar cuando me corresponda, pero este es un buen momento para tratar de explicarlo. Suponiendo que ustedes redactaron ese documento donde yo, fulano de tal, por este acto me reconozco deudor del señor Mengano por la cantidad de 10,000 quetzales y lo firmo. Si ese documento yo lo presento a un tribunal, así como está, para un juicio ordinario, un juicio de conocimiento, pues tiene un valor. Pero, por ejemplo, ese documento no es título de ejecución. Y no es título de ejecución porque es un simple documento. Pero si ese documento lo reconocen ante un juez a través de estas diligencias, ese documento, si tiene liquidez y tiene plazo, se convierte en título de ejecución. Y entonces, miren qué interesante. Si a ustedes les hacen un documento así como ese, yo, fulano de tal, me reconozco deudor de Mengano por cantidad de 10,000 quetzales que voy a pagar a más tardar el 6 de marzo del año 2024 y hago un garabato, ese documento no me sirve para ejecutar, pero si ese documento se reconoce ante un juez a través de estas diligencias, ya se convierte en título de ejecución. Insisto, esto lo voy a explicar cuando hablemos de los procesos de ejecución, pero miren la importancia de una prueba de esta naturaleza, porque podemos obtener la confesión del deudor y con esa confesión del deudor podemos inclusive convertirla en título de ejecución, y más aún si hay documentos privados por reconocer. El artículo 98, para que quedemos más claros, regula esta prueba y dice que para preparar el juicio pueden las partes recíprocamente pedirse declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que el reconocimiento de documentos. Tienen libertad antes de promover un juicio ordinario, un oral, un sumario, un juicio de ejecución, plantear esta prueba como anticipo de prueba, como una prueba anticipada. Luego tenemos la exhibición de documentos. Miren, pues los documentos es una prueba bien importante en el ámbito de nuestro derecho procesal. La prueba documental es fundamental y no digamos los documentos públicos. Los documentos que son autorizados por empleo funcionario público se creen verdaderos, se presumen verdaderos. Es más, producen plena prueba, dice la ley. Si ustedes llevan un testimonio de una escritura pública, lo que está ahí contenido, el juez no duda de él. Si ustedes llevan una certificación extendida por el RENAP, lo que está dentro del documento, el juez no duda de él. Entonces, los documentos es importante, pero los documentos privados, o sea, los que son realizados solo por los particulares, también tienen su poder probatorio. También no producen plena prueba, pero se consideran ciertos. Entonces, cualquier documento es importante. Entonces, la prueba documental, vamos a verla, no es que sea la prueba fundamental, pero es importantísima en el proceso. Por eso, muchas veces hay que documentar a cualquier aspecto, porque el documento viene a constituir una buena prueba dentro del proceso. Pero no todos los documentos los tenemos nosotros. Es posible que el documento que nosotros queramos aportar al proceso lo tenga la contraparte. Se me ocurre un recibo que yo le extendí a la contraparte, ella lo tiene y ese recibo me sirve o me va a servir a mí en un futuro juicio para presentarlo como prueba. Entonces, aquí lo que hago yo es promover estas diligencias de prueba anticipada, exhibición de documentos, para que la otra parte se le ordene exhibirlo. Es importante mencionar algo aquí fundamental para que ustedes entiendan, y disculpen que me estoy adelantando aquí un poquito, exhibirlo. Si yo voy con un juez y le digo al señor juez, fíjese señor juez que yo quiero proponer, estoy hablando de haciéndole un escrito, por supuesto, quiero proponer como prueba un recibo que yo extendí, que tiene la parte que yo voy a demandar, es un recibo que fue firmado el 12 de febrero del año 2023. Y en ese recibo se establece que la persona X me pagó, me cobró, me dio, me entregó, lo que fuera, cierta cosa. Si yo al juez le digo esto, el juez de entrada no me podría decir, ok, entonces fijémosle plazo a la persona para que lo exhiba, porque me estaría a mí dando la razón sin que la otra parte, sin saber que efectivamente la otra parte pudiera o no tenerlo. Entonces, el juez no puede actuar de esa manera. Aunque yo vaya y le diga que la otra parte tiene un recibo, el juez no le va a fijar un plazo o va a señalar una audiencia para que lo exhiba.
yo tendré que probar que esa parte tiene el recibo. Por eso esta prueba de exhibición de documentos se tramita en la vía incidental. Téngalo bien presente. La prueba anterior que hablé de declaración jurada no tiene nada que ver. Esta sí. Si yo quiero que se me exhiba un documento en poder del adversario, tengo que iniciar este trámite, esta solicitud como una trámite incidental. Y dentro del incidente debe de tratarse de probar, dentro del incidente, probar que efectivamente la otra parte tiene el documento. Para eso sirve el incidente. Se va a dar 2 días de audiencia a la otra parte, si es necesario se habría de prueba por 8 días, y si demuestro que la otra parte tiene el documento y el juez dicta un auto, va a fijarle un plazo o va a señalar una audiencia para la exhibición de ese documento. ¿Qué pasa si no lo exhibe? Si pese a que probamos que él lo tiene y no lo exhibe, entonces el juez va a dictar una resolución donde va a tener por cierto lo que nosotros hayamos dicho que contiene el documento. Miren qué interesante. O sea, unas diligencias van a sustituir el documento que nunca se exhibió. Yo le dije al juez, señor juez, vengo a promover una solicitud porque la otra parte tiene un recibo firmado por mí en tal fecha que contiene tales aspectos, etcétera, etcétera. Y se promueve el incidente y dentro del incidente yo pruebo que la otra parte efectivamente lo tiene, el juez le fija un plazo o señala una audiencia y si en ese plazo o en esa audiencia él no lo presenta, entonces el juez va a decir que efectivamente existe ese documento y que el contenido del mismo es que fue firmado por fulano en tal fecha, que contiene tal cosa, etcétera, etcétera. O sea, vamos a revivir, no sé si la palabra es esa, pues a reemplazar, creo que es más importante, a reemplazar ese documento que no nos presentaron con las diligencias que estamos realizando. O sea, estas diligencias lo que sirven es tratar de obligar a la parte contraria a que exhiba un documento que está en su poder, y si se niega y probamos que lo tiene, a que el juez diga que contiene ese documento y nos sirva para una prueba futura. Lo mismo sucede, no sucede lo mismo. También tenemos una exhibición de libros de contabilidad. Saben ustedes, y creo que de algunos de los que me están escuchando, pues seguramente serán contadores, yo no lo soy, pero todo comerciante está obligado a llevar libros de contabilidad. El libro de diario, el mayor balance, etcétera, etcétera. Esos libros son obligatorios para los comerciantes de conformidad con el Código de Comercio. Y los libros de contabilidad tienen mucha información que nos puede servir a nosotros. Cuando yo quiera que mi contraparte presente sus libros de contabilidad, aquí no es necesario probar de que él tiene los libros, porque si es un comerciante estaría obligado a tenerlos. Entonces, como están obligados a llevarlos de conformidad con el Código de Comercio, el juez le va a fijar un plazo o va a señalar una audiencia para que se exhiban los libros, buscando determinar lo que nosotros queramos probar. Entonces, también como una prueba anticipada podemos pedir exhibición de libros de contabilidad cuando el demandado sea un comerciante. Y tenemos otra clase de exhibición, que es la exhibición de bienes muebles o semovientes. Yo creo que ustedes sí saben que es un bien mueble. Ahora, un bien semoviente también creo que saben de qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces, bien semovientes, aquellos bienes que se mueven. Bienes muebles que se mueven, diría uno, pero como cuáles, ¿verdad? No es un vehículo, es una res, es una gallina, es un cerdo, es un animal, es un bien semoviente. Muchas veces es necesario para preparar nosotros un juicio futuro que se exhiba un vehículo bien mueble o un bien mueble que se mueve, un animal. Entonces, nosotros podemos promover estas diligencias solo para establecer en qué condición se encuentran y si están en poder del adversario, la exhibición, fijándole un plazo, porque si por alguna circunstancia lo oculta o lo destruye, pues entonces sería responsable de daños y perjuicios. Entonces yo puedo saber que el demandado que voy a reclamar un carro, que exhiba el vehículo. Y si en el plazo ese no lo exhibe, pues entonces el juez puede ordenar su secuestro, ya saben para qué funciona esta medida cautelar, o fijar provisionalmente daños y perjuicios. Entonces, muchas personas, estas demandas van dirigidas fundamentalmente a deudores o depositarios de bienes muebles o semovientes. Yo quiero que me exhiba, la persona me debe a mí porque se comprometió a entregarme 20 reses, y yo quiero que exhiba las 20 reses. Es una exhibición de semovientes. También esta diligencia se lleva por la vía incidental. Importante. 3 clases de exhibiciones, estoy explicando.
La exhibición de documentos, la exhibición de libros de contabilidad y la exhibición de bienes muebles y semovientes. En los libros de contabilidad no es obligatorio probar que se tienen porque es obligación tenerlos. Entonces, en la exhibición de documentos y la exhibición de bienes muebles y semovientes sí es importante probar que lo tiene la contraparte. Y por esa razón de que hay que probar es que en ambos casos el trámite es incidental. Téngalo presente. Si yo en un examen pregunto, indique qué exhibiciones se tramitan en la vía incidental, es la exhibición de documentos y la de bienes muebles y semovientes. ¿Y qué exhibición no se tramita en la vía incidental? Pues es la de los libros de contabilidad. ¿Ok? Esto es bien importante. Entonces, también podemos pedir exhibición de bienes muebles y semovientes como una prueba anticipada. Les voy a explicar cuando hablemos del juicio, ya del juicio ordinario y aplicado por analogía en juicio oral, en juicio sumario, en juicio de ejecución, una prueba directa. Es la única prueba directa. Cuando digo prueba directa, es la única prueba donde el juez por sí mismo puede constatar un hecho motivo de probanza. Y esto se llama reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial es una actividad que va a desarrollar el juez para ir a establecer sobre un bien mueble, sobre una persona, sobre un lugar, ciertos hechos que son importantes para el proceso. Yo quiero que el juez vaya a la casa X para establecer, por ejemplo, si la casa tiene servicio de agua potable, si tiene servicio de energía eléctrica, cuántos accesos tiene, si tiene garage, cuánto mide la casa, no sé, tantas preguntas que puede medir. Y la única forma es que el juez vaya por sí mismo, él, a realizar el reconocimiento judicial. Esta es la única prueba directa. Cuando yo hable de las pruebas en juicio ordinario, voy a explicar que hay pruebas directas, pruebas indirectas por representación y pruebas por percepción, se me fue la palabra, ahorita se lo voy a decir. Ya se me va a venir la palabrita, pero eso lo voy a explicar cuando estemos en sus oportunidades. Pero la única prueba directa de la que vamos a hablar es del reconocimiento judicial. En este reconocimiento judicial el juez utiliza sus sentidos, olfato, vista, oído, tacto, para determinar ciertos hechos. Ustedes le pueden preguntar al juez que quiere que se determine si hay agua potable, pues va a ir a revisar si hay agua potable. Él lo va a ver. Por eso es una prueba directa, porque él lo constata. No es lo mismo que un documento le cuente al juez, que una persona tercera le cuente al juez. No, él lo constata. Por eso esa es una prueba directa por percepción. Hay pruebas indirectas por representación y pruebas, las terceras, que normalmente salen por presunciones, pero ya voy a explicar el nombre exacto y técnico de eso, que en este momentito he perdido un poquito de la idea en ese momento que quería hablar. Entonces, ¿quieren ustedes realizar un reconocimiento judicial? Van a saber, cuando yo explique en el juicio ordinario, que puede ser objeto de reconocimiento judicial, las cosas, las personas, los lugares. Y es para que el juez determine por sí mismo. Ahora, el juez no es un todólogo, el juez no lo sabe todo, así como nosotros, es un ser humano. Yo de derecho sé mucho, pero si ustedes me preguntan de ingeniería o de electricidad, yo no sé nada. Si ustedes me dicen, mire, licenciado, determine usted cuál es el voltaje de la luz de su casa, y yo agarro los alambres y me electrocuto, no puedo decir qué voltaje es el que hay. Y si me dan un aparato para verlo, pues tal vez ni lo voy a entender, porque yo no sé de esos términos de electricidad. El juez actúa de la misma manera. Entonces, hay ciertos reconocimientos judiciales que el juez no tiene el alcance de determinar, y por eso es necesario que vaya acompañado de un perito. Por eso se llama reconocimiento judicial y prueba pericial. No siempre es necesario el perito, porque hay cosas que el juez puede constatar. Si le dicen al juez, determine cuántas ventanas están en el inmueble, el juez las puede contar. Si que determine ciertas circunstancias que el juez mismo puede constatar, no hay ningún problema. Yo les cuento a son de broma, pero eso sí me pasó en una diligencia de un edificio que se había quedado ya sin terminar. Se practicó un reconocimiento judicial y entre las preguntas decía exactamente lo del voltaje. Decía determinar el voltaje que estaba en el edificio. Y recuerdo que el juez agarró los cables y le dio un toque
eléctrico al juez. Yo le dije, mire, señor juez, usted no puede saber con ese voltaje. Si yo sé, me dijo, 120. Para mí que él no era experto en eso, pero él tocó los alambres y dijo que eran 120. Y le puso en el acta que era 120 el voltaje que había en la electricidad. ¿Cómo lo hizo? Yo lo ignoro, pero para mí él no es un experto en eso. Cuando hay actos o ciertos puntos en los cuales sabemos nosotros que el juez no puede constatarlo, es necesario entonces la presencia de un perito. Por eso se llama reconocimiento judicial y prueba pericial. Entonces, podemos pedirlo con anticipación. Yo les mencionaba, creo que en la clase presencial de la semana pasada, del ejemplo de mis clientes o mi clienta, que le colisionaron su carro, le tuvo guardado 1 año. No, pedimos un reconocimiento judicial para que el juez vaya a constatar los daños del vehículo y ya él levantada el acta, lo hace, pues mandamos a arreglar el vehículo y todo el expediente de la prueba anticipada que nosotros hicimos, sacamos una certificación y esa certificación es la que presentamos en el juicio futuro. Ese es el reconocimiento judicial, acompañado en algunos casos de la prueba de peritos o de la prueba pericial. Penúltimo, tenemos una declaración de testigos. La declaración de testigos es una prueba indirecta, porque al juez no le consta nada, al juez le cuentan las cosas, ¿verdad? El testigo lo que hace es relatarle al juez ciertos hechos, qué fue lo que vio, qué sucedió, qué pasó, eso se lo relata el juez, el testigo al juez. Entonces, esta es una prueba indirecta. Pero yo les mencionaba a ustedes que estos testigos es necesario realizar la prueba porque muchas veces la prueba tiende a desaparecer. Entonces, sucede que estos testigos son de muy avanzada edad, un testigo de 90 años, pues no creo que vaya a llegar de repente al momento en que sea la audiencia de declaración de testigos ya en el juicio principal, entonces la pedimos como una prueba anticipada. Un testigo joven pero gravemente enfermo, pues también podría ser motivo de una prueba anticipada, o un testigo joven, saludable, pero que tiene que irse del país porque va a ir a hacer sus estudios, porque va a ir a trabajar a otro lado. Entonces, si se da cualquiera de esas 3 situaciones, nosotros podemos pedirle al juez como prueba anticipada la declaración testimonial. Cuando hable en el juicio ordinario, yo les voy a explicar cómo se formulan las preguntas, quiénes pueden ser testigos, quiénes tienen tacha para ser testigos. Todo eso tenemos que aplicarlo a estas pruebas anticipadas, pero como el orden del programa nos obliga a hablar de esto como previo al proceso, entonces yo no quiero confundirlos hablándoles acá y reiterando allá lo que vamos a volver a ver. Entonces solo quiero que sepan ustedes que yo puedo pedir como una prueba anticipada. Ya hablé en primer lugar de la declaración de parte, o se llama declaración jurada, y reconocer documentos. Yo puedo pedir la exhibición de libros, documentos, bienes muebles y semovientes en poder del adversario. Yo puedo pedir un reconocimiento judicial auxiliado de un perito, prueba pericial, y puedo pedir una declaración de testigos que cumplieran con estos requisitos de que sean de una edad avanzada o gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país. Esto como un anticipo de prueba. Ahora, estas pruebas anticipadas no son en número cerrado. La ley también dice que puede haber tantas pruebas anticipadas que el juez tiene la facultad de admitir aquellas que sean anticipadas y que puedan servirle. O sea que no son solo las que acabo de mencionar, sino todas aquellas que el juez estime que son oportunas y conducentes. En este momento tal vez no se me viene una a la mente, pero podría ser un examen de peritos, una prueba pericial, no en un reconocimiento judicial, sino para determinar cierto aspecto, y es necesario una firma, por ejemplo, determinarla a través de una prueba de expertos antes de llevar a juicio si la firma es falsa o es verdadera, por dar una idea. Entonces el juez tiene la libertad no solo de las pruebas que he mencionado anticipadas, sino de cualquier otra que estime oportunas y pertinentes para poderla autorizar y que sirvan para futuro. En conclusión, mis estimadas amigas y amigos, lo que aquí he pretendido hacer el día de hoy es que tengan ustedes en mente. A su oficina llega una persona pidiéndole su asesoría para demandar. No voy a mencionar qué clase de juicio, el juicio que ustedes pretendan, cualquiera, de los que vamos a ver de aquí hasta finales del año, cualquier juicio. Ustedes analizan el caso se va a tramitar en un juicio ordinario o hay que tramitar en un juicio sumario, en un juicio oral, de repente es un arbitraje.
o ya es un juicio de ejecución, pero no importa, eso no importa. Pero ustedes comienzan a recabar prueba para ese juicio. Pedir un documento al RENAP no va a ser difícil, pedir el testimonio de una escritura en el archivo de protocolos o al notario no va a ser difícil, que le lleven una carta que nuestro cliente tenga no va a ser problema, pero van a haber ciertos aspectos que de repente nosotros no podamos tener a la mano y que quisiéramos preservarlos para el juicio futuro. Y por eso encontramos las pruebas anticipadas. Pedir la declaración jurada de alguien que vamos a demandar, lo podemos hacer a través de estas pruebas anticipadas. Pedir que reconozca un documento, lo podemos hacer a través de estas pruebas anticipadas. La exhibición, reitero, de libros de contabilidad, de documentos, de bienes muebles y semoventes igual. Recibir declaración de testigos antes del juicio, lo mismo, o hacer o practicar un reconocimiento judicial. Para eso sirven estas pruebas anticipadas. En su oportunidad, yo ya estaré hablando de las pruebas ya dentro del juicio. Ahí vamos a hablar, en un día vamos a hablar de pruebas documentales, en otras clases de sesión vamos a hablar de reconocimiento judicial. Yo voy a explicarles a ustedes cómo esa prueba se ofrece, cómo se propone, cómo se diligencia, qué valor tiene dentro del proceso. Todo eso lo vamos a explicar ya oportunamente en este semestre. Pero hoy por hoy solo quiero dejarles esa chispita de esas pruebas anticipadas. Y por supuesto, también de lo que hablamos como diligencias que pretenden evitar un juicio futuro o terminar uno que ya ha iniciado. Y hablé hoy de la conciliación y de la consignación. Recuérdense, la consignación es una forma de pago o de cumplimiento de la obligación mediante la entrega de la cosa que se debe ante un juez. Esa es la consignación. Y la conciliación, pues es un acuerdo el que las partes puedan arribar dentro del proceso, por supuesto, a instancia de uno o a instancia del juez, o en algún caso porque la ley exige que se intente esa obligación. ¿Alguna duda que tengan? Ahora pasaríamos con ustedes para que puedan ustedes agredir de algunas y aclarármelas. Gustavo, por favor, si es tan amable. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. En la consignación, como esto es un proceso para que por medio de un juez se pueda realizar el pago, esto va a tener un costo para el sujeto pasivo, porque hay que presentar un memorial. El sujeto pasivo es a favor de quien vamos a consignar. Tiene un costo para ambos, Gustavo. O sea, si usted quiere hacer un pago que no le reciben, usted tiene que ir a contratar un abogado. El abogado hacerle una solicitud de consignación, que es un primer escrito. Es como que fuera una demanda, solo que es en la vía incidental, y le dice al juez que usted comparece a consignar la cantidad de 100,000 quetzales, le explica al juez las razones por las cuales no puede pagarle al acreedor, y entonces el juez le da trámite de esto y oye al presunto acreedor por 2 días. Si hay hechos que probar, habrá prueba por 8 días y luego dicta un auto. Si el auto dice y aprueba la consignación y tiene válido el pago, ahí se terminó para usted el pago y usted cumplió. Tiene que depositar el dinero, depositar la cosa en el organismo judicial. Gasto para usted sí va a haber, porque bueno, usted en el futuro va a ser abogado, ya no va a tener que pagarlo, pues, pero en este momento usted tendría que pedir la asesoría de un abogado y el abogado le va a cobrar por este incidente de consignación. Y por supuesto, si la otra parte se quiere oponer a esa consignación, va a tener que contratar a su abogado también para oponerse a la consignación. Entonces, por supuesto que los procesos llevan un pago, siempre y cuando, si usted no quiere consignar y se va a quedar con el dinero y no va a pagar, pues eso no conlleva ningún gasto. Pero si inicia una diligencia en el tribunal, va a tener que contratar a los servicios profesionales, tanto usted que lo promueve como aquel que se oponga. ¿Ok? Gracias. Marilyn, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Usted mencionó que la declaración de testigos era una prueba indirecta. ¿Podría explicarme por qué? Bueno, yo les decía que voy a explicar ya cuando hablemos de las pruebas. Mire, vamos a encontrar que hay pruebas directas por percepción, pruebas indirectas por representación y pruebas por, es la palabra que se me había olvidado, inducción o deducción. Eso lo voy a explicar oportunamente. ¿Cuál es una prueba directa por percepción? Cuando el juez, él constata un hecho. Usted le dice al juez, mire, juez, señor juez, yo creo que usted va a ver si hubo alteración de linderos, y él va y revisa que hay alteración, que movieron los mojones, él mismo, mira, por eso es directa. El reconocimiento judicial es una prueba directa, por percepción. Ahora, cuando al juez le llega un testigo y le dice, mire, yo vi cuando movieron alteraron los mojones y movieron los linderos, el juez no le consta, al juez se lo cuentan. Y cuando al juez se lo cuentan, la prueba es indirecta.
porque no lo ve él, sino se lo cuentan a él. Es indirecta por representación, porque en forma indirecta se le representa a través de personas, como el caso de los testigos, o se le representa a través de documentos o papeles, como el caso de los documentos, o se le representa, documentos y testigos, o inclusive se le representa por las mismas partes en el proceso cuando alguien confiesa. Entonces, ¿por qué es indirecta? Porque el juez no lo constata él por sí mismo, sino se lo cuentan los documentos, se lo cuentan las personas. ¿Ok? Muchas gracias, licenciado. No, usted, Marilyn, por su pregunta. Verónica, ¿es tan amable? Buenas tardes, licenciado. Usted mencionó en la consignación cómo se puede depositar, pero solo copié un ejemplo. No sé si podría ser tan amable de darme 2 ejemplos más. Lo que pasa es que, mire, la consignación es un pago. Cuando yo hablo de pago, no es de dinero. El pago es el cumplimiento de una prestación. Si usted, por ejemplo, está obligada a dar una computadora, usted se comprometió a entregar una computadora en un mes, o se entregó o se obligó a entregar 10,000 quetzales en un mes. Voy a poner esos 2 ejemplos. Y usted va con el acreedor y el acreedor le dice, mire, yo esa computadora no la quiero. Esa no es la que yo quería. Pues usted fue la que pidió. No, yo no la recibo. Él no le recibe la computadora y usted quiere entregarle la computadora. Como él no la recibe, usted promueve la consignación ante el tribunal y se la deposita al juez. Y usted se libera de la obligación si el juez declara válido el pago de esa forma. Lo mismo pasa con los 100,000 quetzales. Ahora, el Código Civil dice que la consignación procede, entre otros casos, cuando el acreedor se niega a recibir el pago o a recibirle a la cosa. También cuando usted no sabe quién es el acreedor, porque sucede que el acreedor falleció y ahora hay 10 herederos. O el acreedor está ausente, el acreedor se fue fuera del país y usted no sabe dónde está, pero usted quiere cumplir con su obligación. Entonces, el pago por consignación existe cuando usted, deudora, quiere cumplir con su obligación ante el acreedor que desconoce, ante el acreedor que no está, ante el acreedor que se niega, dependiendo de las circunstancias, y entonces lo hace entregando la cosa que usted debe, dinero o bienes muebles, ante un juez mediante las diligencias en incidente de consignación. Muchísimas gracias, licenciado. Verónica, para usted también. Catherine, por favor. Buenas tardes, licenciado. Pero este es del tema anterior de las providencias precautorias. Ajá, sí, por supuesto, dígame. Uno de los requisitos que la ley exige es la garantía. No sé si me podría explicar ese requisito de la garantía. Ok, mire, pues cuando usted la medida cautelar la pide antes del proceso, o sea, usted el proceso todavía no lo ha iniciado, pero usted tiene temor de que la persona se va a ir por el país, que el señor va a vender el único vehículo que a usted le podía servir para cumplir la obligación que va a reclamar en el futuro, va a disponer del único bien inmueble que usted iba a utilizar o iba a embargar. Entonces, antes de eso, usted presenta las medidas cautelares y el juez se las va a decretar si usted cumple con una garantía, no paga porque cumple con una garantía, que esa garantía es dineraria normalmente. Entonces el juez le fija a usted una garantía, le dice, muy bien, ¿usted quiere el arraigo del señor? Ok. Usted en su relación de hechos es obligación, así lo dice la ley, que tiene que indicar qué es lo que busca de la persona. Entonces le dice, fíjese que voy a presentar en el futuro una demanda por 100,000 quetzales. Por 100,000. Y usted quiere el arraigo previo, ¿ok? Entonces la garantía le voy a fijar, el juez tiene que fijarle una garantía que oscila entre el 10 o el 20% de ese monto. Como eran 100,000 quetzales, el juez le puede fijar 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, hasta 20,000 quetzales. Entonces le dice, muy bien, deposite 20,000 quetzales en la tesorería y una vez depositado yo le voy a dar el arraigo para que lo lleve al Instituto de Migración. Deposite 15,000 y una vez depositado 15,000 yo le voy a dar el despacho para que lo lleve al registro de la propiedad para que anoten el embargo. Esa es la garantía, que oscila entre el 10 y el 20 si el monto que usted en el futuro va a reclamar es determinado. Si es indeterminado, queda a la libertad del juez el monto de esa garantía. ¿Esa garantía para qué sirve? Normalmente para responder por daños y perjuicios que usted pueda ocasionarle a la persona a la que usted arraiga, a la que usted le embarga bienes o le anota algunos de demanda. No sé si me queda claro más o menos. Sí, licenciado, gracias. Bueno, Catherine, está bien, ok. Vivian, por favor.
Hola, Lick. Disculpe, yo también tengo 2 preguntas sobre la clase pasada. No sé si me podría dar un ejemplo sobre las providencias cautelares de la seguridad de las personas y otro sobre las providencias de urgencia, por favor. Perdón, ¿seguridad de personas sí? Las providencias de urgencia. Providencias de urgencia, ok. Mire, Vivian, yo lo que le decía con la seguridad de personas es que es una medida que, si bien es cierto, está vigente, no es positiva. ¿Qué es una ley vigente? Pues que está ahí está, existe, se puede aplicar, pero no se aplica. Antes, cuando el código empezó, y aún hace unos 20 años, 25 años, cuando una persona estaba sufriendo un maltrato, estaba ocasionándosele daño, podían plantearse medidas de seguridad de personas. La persona estaba siendo maltratada en su casa por un pariente, por el esposo, por los hijos. Entonces el juez, uno planteaba esa medida y el juez recurría a la casa, hablaba con la persona afectada y si efectivamente determinaba que estaba en esa situación, ordenaba su traslado a un lugar seguro. Entonces la sacaba del lugar y la trasladaba a un lugar seguro. Eso es lo que hace esa función de la medida de seguridad de personas. Ya no se aplica mucho, o yo nunca la he visto aplicar ya, pues, porque existen otras normativas, principalmente hay una ley que se llama Ley de Violencia Intrafamiliar, y esa ley de violencia intrafamiliar establece que cuando una persona está sufriendo vejámenes, puede pedirle al juez una serie de medidas que hay. Puedes pedirle que la persona que está causando el daño pues salga del hogar, puede ordenarle que no se acerque a menos de cierta distancia, puede confiscarle armas, puede fijarle pensiones alimenticias provisionales. Entonces, la seguridad de personas servía para eso, pero ya no funciona porque existe una ley que da mejores garantías de seguridad a la persona que está siendo afectada con un maltrato en su hogar. Las providencias de urgencia nos dan una amplitud. Yo hablo con un número cerrado de seguridad de personas, arraigo, embargo, intervención, secuestro, anotación de demanda, que sabemos que son medidas para ciertas cosas, ¿verdad? La anotación de demanda, si se está discutiendo un bien inmueble, pues se anota en el registro. Una intervención, si recae sobre empresas mercantiles o fincas. El secuestro, si es sobre un bien mueble que es el que se debe, que yo ya expliqué. Entonces, la providencia de urgencia lo que nos dan es una amplitud para cualquier otra medida que el juez estime que sea la ideal. Yo les ponía el ejemplo de Couture, de las pinturas en la catedral, donde aparecía el cuerpo, la cara de nosotros con cuerpos desnudos, pero a mí me afecta eso, yo no quiero eso. ¿Y cómo hago para evitar que se tape esa pintura? Pues entonces, pues pido una providencia de urgencia, pero no es el embargo, no es la anotación de demanda, la intervención, sino una providencia de urgencia, que en este caso se me ocurre sea cerrar con un lienzo mi pintura, o volverla a pintar, o cerrar la catedral. Entonces, esas son providencias que no parecen taxativamente numeradas, pero puede dar la amplitud que en cualquier caso, si el juez estima que esa es la que hay que hacerla. Por ejemplo, se me ocurre de que esté usted discutiendo una marca o una patente de comercio, que sea la discusión de la patente de comercio, y que usted le pida al juez, usted quiera que cierren el almacén. Pero usted no puede pedir el arraigo para cerrar el almacén, no puede pedir el embargo para cerrar el almacén, ni la intervención. Usted quiere que se cierre el almacén, entonces pide una providencia de urgencia para cerrar el almacén, o una providencia de urgencia para tapar la pintura, o una providencia de urgencia para cerrar la catedral. No sé si me queda más o menos claro. Sí, gracias, Vic. Vaya, Vivian. Leslie, por favor. Buenas tardes, licenciado. Solamente me queda duda acerca de qué diligencias son las que se tramitan en la vía incidental. De las diligencias de pruebas anticipadas, la exhibición de documentos y la exhibición de bienes muebles y semovientes. Está por el artículo 100, 101, por ahí aparecen que esas exhibiciones se tramitan en la vía incidental. ¿Oye? Eso lo dice la ley, se los aclaro yo para que ustedes lo puedan leer ya en su Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, sí, es que me quedaba duda porque también mencionó que la consignación iba... bueno, pero también sí, por supuesto, pero recuerden que la consignación no es una prueba anticipada. La consignación es un mecanismo para evitar o terminar un proceso futuro, es una diligencia preparatoria. O sea, la consignación sí se tramita a la vía incidental, pero yo pensé que eso se refería a las diligencias de prueba anticipada. Yo hablé de dos cosas hoy. Hablé de las pruebas anticipadas y de las diligencias para evitar un juicio futuro o terminar uno ya iniciado. Eso fue lo que yo hablé.
Entonces, en la consignación se tramita en vía incidental dentro de las diligencias estas para evitar un juicio futuro, y la exhibición de bienes de documentos y bienes muebles y semovientes se tramita en vía incidental en el tema de las pruebas anticipadas, ¿no? Ok, me queda claro. Gracias, licenciado. A usted. Jennifer, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo tenía una duda. Si existe una diferencia entre experto y perito o se les puede denominar igualmente. Son sinónimos, Jennifer, son sinónimos. El experto, el perito es un experto, el experto es un perito. Son personas que tienen ciertas cualidades, ciertos estudios sobre ciertos temas y tienen esa expertise. Pues son expertos o son peritos. Para mí es exactamente lo mismo, ¿eh? Gracias. A usted, Jennifer. Verónica, por favor. Licenciado, disculpe que lo vuelva a interrumpir, pero me nació una duda. Usted mencionó en posiciones que era el ejemplo de la aplica. Usted mencionó que la persona que responde es absorbente y la otra persona, ¿cómo se denominaba? Mire, pues, es un proceso para recibir la declaración de una parte. Una persona que dirige las preguntas articula preguntas, se llama articulante, porque él articula las preguntas, ¿ok? Articulante. La persona que absuelve se llama absolvente. Entonces, quien contesta o absuelve las posiciones se llama absolvente. Quien pregunta o dirige las preguntas o articula las preguntas se llama articulante, ¿ok? Muchas gracias, licenciado. A usted, Verónica. Que me alegra que haya preguntado bastante. Me alegra porque eso pues, me permite poderme extender en algunas cosas que de repente no tengo. ¿Alguna duda más? Si no hay ninguna más, entonces nos vemos el día jueves con el siguiente tema, por favor. Tengan una feliz tarde y muchas gracias por acompañarnos. Se me cuidan. Gracias, licenciado. Feliz tarde.